Ser podcast. Un libro, una hora. Dirigido por Antonio Martínez Asensio. Bienvenido al podcast de Un libro, una hora. En el episodio de hoy te vamos a contar Albes y compañía del gran José María Esa de Queirós. Esa de Queirós nació en Póvoa de Varzim en 1845 y murió en París en 1900. Es el gran renovador de la literatura portuguesa del siglo XIX. Como diplomático se desplazó a La Habana, Newcastle y a París, donde residió hasta su muerte. Admirador de Dickens, de Balzac y de Zola y sobre todo de Flaubert, Esa de Queirós intentó cambiar la sociedad de su época a través de la literatura, con un estilo preciso, elegante e irónico. Entre sus obras destacan El crimen del padre Amaro, El primo Basilio y Los Maya. Tras su muerte, su hijo dio a la imprenta varias novelas inéditas de su padre, entre las que sobresale Albes y compañía, escrita probablemente entre 1877 y 1889. Albes y compañía es una novela tierna, divertida y muy moderna, un disfrute de principio a fin. Vamos allá. Aquella mañana Godofredo da Conceição Albes, sofocado, resoplando por haber venido desde el terreiro do Paso, casi a la carrera, abría la puerta de valletón verde de su despacho en la Rúa dos Douradores cuando el reloj de pared, encima del pupitre del contable, daba las 2, con aquel tono hueco al que los techos bajos conferían una sonoridad doliente y triste. Godofredo ha perdido la mañana en el Ministerio de la Marina, a pesar de tener un primo director general, de deslizar de vez en cuando alguna moneda en las manos de los ujieres, de haber descontado letras a favor de 2 oficiales de segunda. A pesar de todo, siempre se desespera con la lentitud de la burocracia. Cuando llega a su despacho, el contable, un muchacho un tanto amarillento, de aspecto enfermizo, le dice que el señor Machado, su socio, le ha dejado una nota dentro y que se ha ido a Lumiar. Cuando la puerta se cerró de nuevo, se le puso otra vez la misma sonrisa disfrazada. Desde primeros de mes era la 4ª o 5ª vez que Machado desaparecía así del despacho, bien para ir a Lumiar a ver a su madre, bien para ir al otro lado del río a visitar a un amigo tísico, o como en esta ocasión, sin más explicaciones, con esa palabra tan vaga, un asuntillo. Y Albes sonreía, empezaba a desconfiar de aquel asuntillo. Machado tiene 26 años y es un joven apuesto, con su bigotito rubio, el pelo rizado y cierto aire elegante, gusta a las mujeres. Desde que son socios, Albes le ha conocido 2 relaciones, una española y una actriz, pero estos nuevos amores parecen ocupar un lugar mayor en el corazón y en la vida de Machado porque está inquieto y preocupado, triste a veces. Aunque son íntimos, nunca le ha contado a Godofredo sus aventuras. Machado pasa muchas noches en su casa y trata a Lulú, a la mujer de Godofredo, casi como a una hermana. Come allí todos los domingos. De hecho, Albes fue amigo de su padre. A pesar de aquellas repetidas ausencias, Machado continuaba siendo muy trabajador. Atado a la mesa 10 y 12 horas los días de flete, activo, sagaz, desviviéndose por el bien de la compañía. Y Albes no podía dejar de confesar que si en la firma él representaba la buena conducta, la honestidad, la vida regular, la seriedad de costumbres, Machado representaba la astucia comercial, la energía, la decisión, las grandes ideas, el olfato en los negocios. Godofredo siente por las ligerezas de Machado una vaga y simpática indulgencia. No solo porque le conoce desde pequeño y admira sus buenas maneras, sino porque Godofredo, que tiene 37 años y está ya un poco calvo, es todavía, pese a las preocupaciones del negocio, algo romántico. Le gusta el teatro, los dramones, los incidentes violentos, lee muchas novelas y las grandes acciones, las grandes pasiones lo exaltan. Y a veces se siente capaz de algún heroísmo o de alguna tragedia. Pero él es un hombre casto que ama a su Lulú. De pronto se acuerda de que es día 9, su aniversario. Godofredo piensa que es una pena que aquel bonito día termine así, sin abrir una botella de Oporto, sin al menos unas buenas natillas de postre. Y entonces decide correr a la Rúa de São Bento y sorprender con un buen abrazo a su querida Lulú. Esa de Queirós, en una carta, trazaba los rasgos esenciales de una futura obra, de la que hablaba como de una colección de novelas breves, sin exceder de 180 a 200 páginas,
que fuese una pintura de la vida contemporánea en Portugal. Lisboa, Oporto, provincias, políticos, negociantes, hidalgos, abogados, médicos, todas las clases, todas las costumbres entrarían en esta galería. Y más adelante añadía: el encanto de estas novelas está en que no hay digresiones, ni declamación, ni filosofía. Todo es interés y drama, contado rápidamente. Son estos, en efecto, los rasgos que caracterizan a Alves y compañía. Al bajar la escalera se sentía tan contento como si se hubiera casado el día anterior. Con aquel calor tenía unas ganas enormes de entrar en casa, ponerse su chaqueta de lino, meter los pies en las chinelas y quedarse allí esperando la cena, gozando en su interior con los movimientos y la presencia de su hermosa Lulú. Y con esa ola de felicidad que lo invadía, tuvo la brillante idea de llevarle un regalo. Pensó en un abanico, pero al cabo se decidió por una pulsera que había visto días atrás en el escaparate de una joyería. Una serpiente de oro, con 2 ojos de rubíes, mordiéndose la cola. Aún no ha dado 2 pasos en la calle cuando se para bajo una sombra, abre de nuevo el estuche y se enternece, y desea ser rico y poder ofrecer a Lulú un magnífico collar de brillantes. Están casados desde hace 4 años y nunca ha habido ni una nube entre ellos. Aunque al principio la tuvo miedo, la juzgó imperiosa, orgullosa, exigente, incluso seca. Todo ello a causa de su espléndida estatura, de sus grandes ojos negros, del porte erguido, del pelo rizado y ondulado. Pero al final, dentro de aquel cuerpo magnífico de reina bárbara, y encuentra un corazón de chiquilla. Es buena, caritativa y alegre. Solo durante un tiempo, hacía cosa de 4 meses, ella había mostrado cierta aspereza, un poco de melancolía, una pizca de nervios. Incluso él supuso que... Pero no era eso, desgraciadamente. Solo eran nervios y habían pasado. Se produjo una reacción, y nunca como en los últimos tiempos había sido tan tierna, tan alegre, llenándolo de tanta felicidad. Y todo esto le bailaba alegremente alrededor del corazón mientras subía con la calorina bajo su quitasol la Rua Nova do Carmo. Hace una parada en el restaurante Mata para encargar una empanada de atún para las 6. Compra además fiambre y un queso de la sierra. Sube por el Chiado. Compra unos puros para su suegro, para después de la cena. En la pastelería, muy cerca ya de su casa, ve a su criada, Margarita, esperando en el mostrador, y supone que Lulú no se ha olvidado del día, de la fecha feliz. En 2 zancadas entra en su portal. Es una casa de 2 pisos, pintada de azul. Él ocupa el primer piso. Margarita ha dejado la cancela abierta. Reina un profundo silencio dentro de la casa. Se le ocurrió entonces una idea absurda propia de un novio juguetón. Ir de puntillas hasta el cuarto y sorprender a Lulú, que habitualmente a esa hora solía vestirse para la cena. Y sonreía ya ante el gritito que ella iba a dar, quizá en enaguas, con sus bellos brazos desnudos. Sus zapatos de verano de suela fina no hacen el menor ruido. Las habitaciones parecen deshabitadas. Se dirige hacia la puerta del tocador, cuando de la sala de visitas, a través del cortinaje medio corrido, le llega un rumor ligero, indeterminado, como un vago suspiro, un requiebro muy leve. Godofredo se giró al sentirla allí. Espió. Y lo que vio, santo Dios, le dejó petrificado, sin respiración, con la cara congestionada y un dolor tan agudo en el corazón que casi se cae. Sobre el canapé de damasco amarillo, delante de una mesilla donde había una botella de Oporto, Lulú, con una robe de chambre blanca, se recostaba abandonada sobre el hombro de un hombre que le pasaba el brazo por la cintura contemplándole el perfil con una mirada llena de languidez. Era Machado. Al estremecerse la cortina, Ludovina le ve y, dando un grito, salta instintivamente lejos del sofá. Godofredo oye aquel grito, pero no puede moverse. Sin saber cómo, está tirado en una silla junto a la puerta, temblando como en un acceso de fiebre, traspasado de frío. Se oyen pisadas apresuradas sobre la alfombra, unas palabras intercambiadas en un soplo con angustia, el cerrojo de la puerta que da a la escalera, y luego, silencio. Entonces, súbitamente, la idea de que ambos habían huido le restituyó bruscamente las fuerzas. La furia se apoderó de él y de un brinco se plantó en la sala, pero tropezó en una piel de zorro que adornaba el suelo y se estrelló ridículamente contra la alfombra.
Cuando se levantó furioso, con los puños cerrados, la cortina de la puerta de la escalera se balanceaba mecida por la brisa. No había nadie en la sala. Corrió al rellano. La escalera se prolongaba bajo la luz viva de la claraboya, con sus grandes aires de decencia burguesa. Enloquecido, se precipitó hacia la ventana. En la calle, a trancos largos, Machado se alejaba con el quitasol en la mano. Se da la vuelta y en medio de la sala ve a Margarita, espantada, con su paquete de pasteles en la mano. Godofredo le pregunta gritando dónde está ella, y la chica deja caer el paquete, se lleva el delantal a los ojos y rompe a llorar. Él corre a la cocina, donde la cocinera no parece haberse enterado de nada. Entonces Godofredo, dando la vuelta, se lanza contra la puerta de Ludovina, que está cerrada. Godofredo le dice que abra o tira la puerta, pero no hay respuesta. Oye un vago sollozar, como un suspiro de terror y de angustia. Le pega un puñetazo a la puerta y desde dentro una voz afligida responde, suplicante, que no la haga daño. Godofredo jura que no le hará nada, y la cerradura chirría. Él se precipitó dentro mientras que Ludovina, con su gran bata blanca, se refugió tras la cama apretando las manos con los ojos desorbitados por el pavor y cubiertos de lágrimas. Y frente a aquella mujer que lloraba, su furia cesó, y allí se quedó con la voz ahogada, atravesándola con una mirada de loco, casi llorando también. Despacio dio 2 pasos hacia él, con los brazos abiertos, y temblándole la voz, temblando toda ella, gritó entre lágrimas: «Oh, Godofredo, por tu bien, perdóname. No he hecho nada malo, y era la primera vez». La cólera de Godofredo aumenta y estalla en un rugido diciéndole que no le importa que sea la primera vez, y con su socio le dice que tendría que matarla y le dice que se vaya, que le deje en paz. Ella sale llorando desesperadamente y al volverse, Godofredo ve, junto a la puerta del corredor, a la cocinera y a Margarita curioseando. Da un portazo y se pone a pasear furiosamente por la habitación. Las ideas poco a poco se le van aclarando. Decide enseguida batirse con Machado en un duelo a muerte y a ella mandarla a casa del padre. Y nada más concretar esas 2 resoluciones, su enorme cólera se apacigua y la sustituye una tristeza intensa, negra, que se mezcla con la necesidad de venganza. Godofredo procuró componer el semblante. Se arregló la corbata frente al espejo y, empujando la puerta, entró en el comedor. Allí estaba ella, sentada en una silla pegada a la pared, con el pañuelo en la mano, llorando bajito y sonándose entre lágrimas. Su bonito cabello negro todavía estaba metido en una red roja y la bata, que se había desabrochado, dejaba ver un poco del encaje de la camisa, la blancura de su seno. Él apartó la vista, no la quería ver llorar, y vuelto hacia la ventana, seco y duro, dijo: «Recoja sus cosas para irse a casa de su padre». Ella deja de llorar y no contesta. Godofredo espera una súplica, un gesto de amistad, una palabra de arrepentimiento, pero solo la oye sonarse. Godofredo decide ser cruel y le dice que en su casa no quiere prostitutas y que puede llevarse todo lo que sea suyo. Grita un despectivo a la calle y se va a su gabinete, donde saca un papel para escribir a su suegro. Luego dudó si poner querido padre o solamente muy señor mío. Se decidió por esta última fórmula, porque al final, ahora, cualquier parentesco había acabado. Ya no tenía familia. Y delante del papel en blanco se quedó pensando, dándole vueltas a esa idea. Ya no tenía familia. Una tristeza inmensa lo invadió. Sintió una gran compasión por sí mismo. ¿Por qué le sucedía esto a él? Tan bueno, tan trabajador, y que la amaba tanto. Una lágrima le vino a los ojos. Al sacar el pañuelo, encuentra el estuche de la pulsera. Entonces siente un furioso deseo de humillarla, de echarle en cara todas las atenciones que ha tenido con ella, sus sacrificios, los trajes que le regaló, los caprichos con que la complació, y el palco en el Teatro de San Carlos, y la dedicación de su amor. Vuelve al comedor, donde está ella, con la mirada clavada en la casa de enfrente, limpiándose los ojos. La luz bañaba su hermoso perfil y la suave línea de la falda continuaba la gracia de su cuerpo. Súbitamente Godofredo sintió que las palabras se le secaban en la boca. No hallaba el pie para comenzar sus invectivas y, de cara a la otra ventana, se retorcía furiosamente el bigote, con el corazón atormentado y los labios estériles. Por fin, una idea absurda surgió de su fondo romántico. Tiró la pulsera encima de la mesa y gritó: «Mete esto también en la maleta. Te la había comprado y es un regalo». Ella instintivamente echó una mirada a la pulsera. Después comenzó de nuevo a llorar. Y aquellas lágrimas le hacen explotar.
Paseando por la habitación en voz baja y rápida, le echa en cara toda su ternura, toda su dedicación. Ella se ha dejado caer sobre una silla y él le pide una explicación de lo que ha pasado. Si fue ella la que le buscó, la que le provocó. Ella levanta vivamente la cabeza. Un resplandor le brilla en los ojos a través de las lágrimas y, como quien se agarra para no caer, acusa a Machado. Había sido él, solo él tenía la culpa. Todo había comenzado hacía 4 meses, cuando él había dejado a la del teatro. Entonces empezó con ella, la hablaba, le escribía y la tentaba, y aparecía por allí cuando Godofredo estaba en el despacho. Y un día, en fin, casi a la fuerza... Te juro que fue así. Yo no quería, se lo imploré. Luego tuve miedo de que Margarita oyese el alboroto. Godofredo escuchaba lívido. Godofredo le pide ver sus cartas y ella dice que no las tiene, que se las entregó todas a Machado hace unos días. Pero Godofredo se dirige hacia el tocador y comienza una búsqueda desesperada entre los pañuelos, los encajes, las cajas de abanicos, devastando los cajones, hasta que ve el mazo de cartas, atadas con una cinta de seda, expuestas estúpidamente a su vista desde el principio, entre 2 cepillos. No son cartas de él, son de ella. La primera comienza con Ángel mío. Tranquilamente se las mete en el bolsillo y, volviéndose hacia ella, que se ha quedado postrada al lado de la cama, le dice que se arregle para salir hoy mismo. Volvió a su gabinete y allí, una por una, leyó todas las cartas. No podía haber nada más imbécil. Era la perpetua repetición de frases hechas y engoladas. Mi ángel adorado, ¿por qué no hizo Dios que nos encontráramos antes? Mi amor, ¿piensas en aquella que daría la vida por ti? E incluso esto. Ay, ¿cuánto daría por tener un hijo tuyo? Y cada frase le caía en el corazón como un golpe sordo que lo derruía. Una sobre todo le enfureció. Comenzaba así. Riquiño de mi alma, qué tarde la de ayer. Entonces, casi rasgando el papel con la pluma, le escribe la carta al suegro diciéndole que ha encontrado a su mujer con otro hombre y que la venga a buscar, o si no, la pondrá en la calle como una meretriz. Luego baja las escaleras de 4 en 4, intenta calmarse, se abotona la chaqueta, se pasa las manos por la cara y sale con ese aire de sólida prosperidad que lo hace tan respetado en el vecindario. Le da la carta a un mandadero y a continuación, a distancia, Godofredo sigue a aquella carta. Ve entrar al hombre en la casa donde vive el neto, su suegro, un edificio de 4 pisos sucio, con una tienda de muebles viejos debajo. Durante un rato, que le pareció una eternidad, estuvo desde lejos vigilando la puerta. El recadero no bajaba y le entró miedo de que el suegro no estuviese en casa. ¿Y si hubiera salido? ¿Y si regresaba tarde? ¿Y si cenaba fuera? No daría señales hasta la noche. ¿Y él qué habría de hacer? ¿Vagar por las calles a la espera de que su mujer se marchara? Todo esto le transmitía una sensación terrible de abandono, de desorden, como si se hubiese acabado para siempre la regularidad de las cosas. Pero de repente ve al recadero salir y Godofredo, aliviado, sigue caminando sin rumbo. Alves y compañía se apunta al bobarismo, pero por primera vez el adulterio sortea el drama con irónico sentido del humor y salva a la novela del tinte antañón que pesa sobre gran parte de la literatura del siglo XIX y la aproxima a la realidad que vive el lector de hoy en día. Puede que este título sea el más actual de todos los que salieron de su pluma. Otro de los aspectos que acerca la novela al momento literario actual es su desnudez, o más precisamente el empleo de la elipsis para hacer avanzar el relato, sin concesiones barrocas al paisajismo exterior de los escenarios elegidos ni al interior de los personajes. Describe con pinceladas expresionistas la tipología de la burguesía portuguesa de su época y el ambiente de grandes cambios en el que se encuentra inmerso su país. Instintivamente se dirige hacia el despacho. En la Rúa do Ouro se detiene un momento a mirar una pistola. La idea de la muerte se le pasa por la cabeza y sigue andando sin rumbo, como un sonámbulo, sin reparar en la gente ni en la belleza de aquella tarde de verano. Por un lado, recuerda su cortejo a Ludovina y por otro, la forma en que ella estaba recostada en el brazo del otro, con la botella de Oporto delante. Entra en un café y permanece sentado, con la cabeza apoyada en la pared. Tiene la impresión de que el dolor se disuelve. Y la idea de la muerte le invadió de un modo insinuante y sereno, como el soplo de una caricia. Deseó verdaderamente morir. En aquel abatimiento en que su cuerpo había caído, todas las amarguras por las que tenía aún que pasar, todas las cosas crueles que tenía que realizar,
La vuelta a la casa solitaria, el encuentro con Machado, los pasos que dar para conseguir testigos, le parecían otros tantos esfuerzos intolerables como rocas que sus pobres manos jamás podrían levantar. Sería delicioso recostar la cabeza en el muro y quedarse en aquel banco, muerto, liberado, fuera de todo dolor, habiendo salido de la vida con la silenciosa tranquilidad de una luz que se apaga. Pero no quiere suicidarse, solo morir allí mismo, sin moverse. Si una palabra bastase, una orden dada en voz baja a su corazón para que se parase y se enfriara, diría esa palabra tranquilamente. Se pregunta si ella lloraría o sentiría su falta. Y se pregunta también por Machado. Pensar en él le da la energía suficiente para levantarse y seguir su camino. Sí, bien contento se pondría el otro si él desapareciese para siempre esa misma noche. Sentiría un completo alivio. Durante unos días se mostraría pesaroso, quizás se sintiese realmente trastornado. Pero después la vida continuaría. La firma pasaría a ser Machado y compañía. Él tendría otras amantes, seguiría frecuentando los teatros, poniéndose cire moustache en el bigote. Este detalle lo irritó. No era justo. Había sido el otro el que había causado todas aquellas ruinas, la destrucción de una hermosa felicidad. Era el otro el que debía morir. Era Machado el que debía desaparecer. Era Machado el que debía matarse. Eso sí, sería más justo. Así, la firma continuaría siendo Alves y compañía. Él podría más tarde reconciliarse con su mujer y la vida seguiría resignada y tranquila. Entonces surge una idea, como un rayo entre dos nubes cargadas, una idea nítida en todos sus aspectos, que le parece justa, realizable, la más conveniente, la única digna: proponer a Machado que uno de ellos se suicide. En ese momento se da cuenta de que ha regresado inconscientemente a su casa. En su piso todo está apagado. ¿Aún seguiría ella allí? ¿Habría venido el padre a buscarla? Y una angustia terrible hacía palpitarle el corazón. Por un momento deseó que ella estuviera allí. Pensó en la posibilidad de perdonarla. Tanto le aterraba el aspecto de aquellas ventanas vacías. Pero luego sintió que frente a ella, a partir de ese momento, se quedaría helado, paralizado. No, sería mejor que no se viesen nunca más. Entonces la curiosidad le llevó hasta la casa del suegro, al final de la calle. En el tercer piso, el de su suegro, las ventanas están abiertas, pero no sale luz de ninguna de ellas. Vuelve a su casa, le abre la cocinera y algo indefinido en sus maneras le revela a Godofredo que Ludovina se ha marchado. Entra en su dormitorio y ve la maleta cerrada, el baúl, pero aún están muchas de sus cosas. En la sala de visitas quedan visos de la catástrofe, la botella de Oporto y en el borde de un plato apagada una colilla. Ante aquella colilla, una cólera sorda le invade, pero inmediatamente decide resistirse a aquel estado de perturbación para que reine el orden y todo en la casa retome su normalidad. Grita a Margarita si en esa casa no se cena, y la chica le mira espantada. Pone la mesa apresuradamente y trae la empanada, el fiambre y el queso de la sierra. Godofredo, mientras tanto, había ido a su gabinete. Ahora aquella idea que lo había atravesado bruscamente al regresar de la amarga caminata por el Aterro le volvía más concreta, más nítida, instalándose en el espíritu, erigiéndose en el centro de toda su actividad interior. Era muy sencillo. ¿Echarían a suertes él y el otro? ¿Cuál de los dos debería matarse? Un vago presentimiento le decía que sería él el sacrificado, pero piensa que mejor, porque la vida ya no puede traerle ningún gozo en aquella casa solitaria, siempre solo. Escribe una nota seca a Machado pidiéndole comparecer al día siguiente, domingo, a las 10 de la mañana, en el escritorio, y baja corriendo a echarla en el buzón del colmado. Y cuando entra en el comedor y se pone a cenar, Margarita le avisa de que ha llegado el señor Neto, su suegro. Entra y al ver la mesa puesta y a Godofredo con la servilleta sujeta al cuello, con la botella al lado, se queda perplejo. Godofredo no sabe si seguir cenando o qué. Neto le dice que él cumplió con su deber de padre, pero que quiere saber qué ha pasado. Godofredo le dice que encontró a su hija con un hombre y la mandó para casa. Ahora con esas. ¿Y si yo no la quisiera en casa? No está mal. Se casa con una hija de buena familia. La tiene 4 años en su poder. Y al cabo de 4 años le dice: ahora, niña mía, vuelve en compañía de tu padre. No está mal. ¿Y si yo no la quisiera en casa, mi querido señor? ¿Y si yo no la quisiera en casa? Godofredo responde muy fríamente que en ese caso se queda en la calle.
Neto no puede creerse esa resolución implacable y le dice que no se echa una mujer de casa porque se la encuentra sola recibiendo una visita, que hacen falta pruebas y que Godofredo no ha visto nada, ni ha encontrado ni una carta. Godofredo se le queda mirando y toda su cólera explota. ¡Cartas infames, señor! ¡Cartas obscenas, señor! ¿Sabe lo que le decía? Que quería tener un hijo suyo. Un hijo que yo habría de vestir, de sustentar, de estimar, de educar. ¡Un hijo! Ahí está la educación que usted le dio a su hija. Neto se queda cabizbajo. Su hija no le ha hablado de las cartas. Murmura que las mujeres, cuando les da la ventolera, escriben cosas sin ton ni son, y luego que él no tiene para vestirla ni para calzarla. Godofredo, que lo estaba esperando, le dice que durante el tiempo que su hija esté en su casa y se porte bien, tendrá 30.000 reales al mes. Neto parece súbitamente satisfecho, y toda su cólera desaparece. Pero le dice a Godofredo que lo peor son las habladurías, y que lo mejor sería salir de Lisboa. Es época de baños. Si se van todos a Ericeira, a nadie le extrañaría que él se quede trabajando en Lisboa. Pero claro, para eso necesita más dinero. Y Godofredo eleva su oferta a 50.000 reales. Fuera la noche era sofocante. Neto siguió hacia su casa, despacio, con el sombrero en la mano, calculando los gastos de la estancia en Ericeira, contento consigo mismo. Los baños le sentarían bien. Con los 50.000 reales al mes se podía estar cómodamente, y como Lulú no debía dejarse ver, no habría gastos en vestidos. Todavía se metía dinero en el bolsillo. Cuando llega a su casa, le abre la puerta Teresa, la hija soltera. Atraviesan la cocina a oscuras y entran en el comedor, una especie de cubículo en la trasera de la casa. Sentada en la mesa camilla, cubierta con un hule, la criada Juana, una muchachota lozana, lee el diario das Novidades. Junto al aparador, en la sombra, estirada en una silla de mimbre, callada, está Ludovina, los ojos aún rojos, toda vestida de negro. Les cuenta a todas que Godofredo da 30.000 reales al mes. Teresa mira a la hermana, pasmada ante aquel dinero que le cae en el bolsillo por haber sido encontrada con un hombre. Neto le dice a su hija que no le dijo lo de las cartas, y ella contesta que las cartas no decían nada, que eran un divertimento. Y Neto les dice que para evitar habladurías van a pasar el verano en Ericeira. Y entonces se produjo un estallido de alegría. Teresina aplaudió. Juana reía de satisfacción, ella que tan necesitada estaba de baños. Solo Ludovina permanecía indiferente, con una sombra de tristeza en la cara, pensando en los estupendos planes de los que hablaba últimamente Godofredo. Pasar los 2 meses de agosto y septiembre en Sintra, y fue a sentarse de nuevo, mientras Juana y Teresina asediaban a Neto con preguntas y planes, ambas entusiasmadas con aquel veraneo inesperado. Habían hecho ya 1000 proyectos. Teresina parloteaba alocadamente. Juana recordaba las cosas que sería necesario llevar: los colchones, la vajilla y el piano, para dar más alegría. Lo mejor sería ir todos a Ericeira para alquilar la casa. Ludovina dice que hará falta una casa en la que se quepa, para no dormir en otro cuartucho como ese, pero su padre le dice que si quería comodidades que se hubiera portado bien. Se produce un silencio embarazoso, y Neto saca del bolsillo un lápiz y empieza a hacer cálculos de los gastos. Una tranquilidad honesta envolvía a la casa, y en la sombra, Ludovina, callada, abatida ante la vida que ahora le esperaba, las incomodidades, la mala comida, el genio del padre, la autoridad de la criada en la casa, todo cuanto le esperaba y todo cuanto había perdido, maldecía su estupidez por haber caído de esa forma en brazos de un sujeto que no la amaba, de quien no recibía ningún placer, llevada a aquello sin motivo, por tontería, por no tener nada que hacer, ni ella misma sabía por qué. Si es cierto que hay muchas etapas en esa, indudablemente su pasión por el estilo y su esfuerzo en este sentido propician una voz personal que permite aseverar que existe una literatura portuguesa anterior y posterior a esa de Queirós. La perfección de su adjetivación, capaz de recrear atmósferas y definir tipos humanos con una sola palabra. La maestría con que oculta la voz del autor para ceder a los personajes protagonistas y secundarios el desarrollo de la acción narrativa y su capacidad para encerrar el mundo que él conoció en las páginas de un libro, describiendo desde la pequeña Lisboa del XIX una realidad universal, hacen de esa de Queirós y en concreto de Alves y compañía una piedra angular de la mejor tradición novelística. Un rayo de sol, a la mañana siguiente, despierta a Godofredo en el sofá, vestido y con las botas puestas. Le invade una tristeza inmensa al recordarlo todo de golpe. Echa de menos a Lulú, pero piensa que en unas horas todo estará resuelto.
Godofredo va entrando en la rutina diaria. A cada momento siente que el corazón se le oprime ante la idea de encontrarse con el otro. Va en coche a la oficina, vacía en día festivo. Va a su despacho. De repente, unos pasos leves suenan fuera. Es Machado. Godofredo instintivamente se refugia detrás de la mesa, revolviendo papeles con las manos trémulas y sin osar levantar la vista. La puerta se abre y Machado entra, pálido como un muerto, con el sombrero y el bastón en una mano y la otra en el bolsillo del pantalón. Pero Godofredo no lo había visto. Su mirada vagaba de aquí a allá sin atreverse a fijarla y buscaba una palabra, algo profundo y digno que decir. Por fin, con esfuerzo, encaró al socio y aquella mano en el bolsillo le puso en alerta. Hizo un gesto instintivo, recelando un arma, un ataque. Machado comprendió. Lentamente sacó la mano del bolsillo y fue a dejar el sombrero y el bastón sobre su mesa. Entonces Godofredo, trémulo, con prisa, con el ansia de romper aquel silencio, balbuceó algo lamentable. Después de lo que pasó ayer, no podemos seguir siendo amigos. Machado, que esperaba una reacción violenta, aquel gemido triste de una amistad traicionada le impresiona. En ese momento desea poder lanzarse a los brazos del socio. Con una emoción sincera y un nudo en la garganta, responde que desgraciadamente es así, y lo repite. Se sienta en el borde del sofá tapizado de verde. Godofredo se deja caer como una masa inerte sobre el banco junto a la mesa. Godofredo le dice que un duelo entre ellos es imposible. Machado contesta que está a sus órdenes. Godofredo no ha sentido tan vivamente la infamia de Machado como viéndolo allí, en aquel despacho donde han trabajado juntos durante 3 años, y le grita que su infamia no tiene nombre. Se ha levantado y le lanza las palabras como bofetadas, y exaltado le lanza su idea. La reparación solo puede ser esta. Uno de nosotros tiene que morir. Un duelo es absurdo. Echemos a suertes quién de nosotros ha de matarse. Machado se queda mirándole atónito y le pregunta si va en serio. Entonces Godofredo le dice que si también de esto va a huir. Una cólera sorda invade a Machado. Godofredo insiste en que lo echen a suertes. Machado le encara un momento con un odio frío, como si le fuera a estrangular. Después agarra el sombrero y el bastón y se dirige a la puerta. Estoy dispuesto a darle todas las reparaciones, incluso con mi sangre. Pero ha de ser de un modo sensato y reglamentario, con 4 testigos, a espada o a pistola, como desee, a la distancia que estime, un duelo a muerte. Todo cuanto quiera. Estoy a sus órdenes. Durante todo el día de hoy y de mañana esperaré en mi casa, pero con ideas de loco no me trato. Y no tenemos más que hablar. Da un portazo y todo vuelve a quedar en silencio. Godofredo se queda solo, con las ruinas lamentables de su gran idea, humillado, confuso, avergonzado, con las sienes latiéndole y sin saber qué hacer. Nada en el mundo parece satisfacerlo sino ver a Machado a sus pies, con una bala en el corazón. Sale a la calle y se le ocurre que si quiere un duelo reglamentario, se batirán a pistola, pero con una de las pistolas cargadas y la otra no, echadas a suertes, a un palmo de distancia. Godofredo decide ir a ver a su amigo íntimo Carballo. Se lo cuenta todo. Su amigo le apoya hasta que se da cuenta de que Godofredo también busca un testigo y entonces le entra miedo a la ley, temor a comprometerse. Y cuando Godofredo le cuenta sus planes, Carballo le dice que eso es un asesinato y que no cuente con él. Godofredo se quedó solo un momento y sintió que le invadía un gran cansancio. Desde el día anterior sus nervios vibraban, tensos como las cuerdas de un violín bien afinado. Todo hasta allí le había parecido fácil y su venganza segura. Pero ahora, uno detrás de otro, recibía 2 golpes seguidos. Machado no quería el suicidio al azar. Este no quería el duelo a muerte. Algo empezaba a ceder en su interior, como si su alma se estuviera cansando de mantenerse tantas horas en una actitud sombría de venganza y de muerte. Tenía un principio de jaqueca, la jaqueca que le amenazaba desde la víspera. Se sentó en el sofá con la cabeza entre las manos y suspiró profundamente. Carballo le dice que cuente con él para un duelo reglamentario, pero que cosas trágicas no. Entonces Godofredo le pide que vayan a casa de Teles Medeiros, un amigo común, a ver qué dice él. Y Carballo le acompaña de mala gana, porque es el cumpleaños de su mujer, que además está embarazada. Medeiros está todavía en la cama cuando llegan. Lo primero que les cuenta a sus amigos es que estuvo a punto de ser descubierto por el marido de su amante, y Godofredo le dice que precisamente por una cosa así es por lo que han venido. Y se lo cuenta.
Y de nuevo se siente invadido por la fatiga y el horror de volver a contar su lamentable historia. Y cuando termina, Medeiros le dice que no hay motivo, a lo que Godofredo pregunta qué motivo hace falta para que dos hombres se maten. Medeiros le contesta que un escupitajo en la cara o algo así, pero que en todo caso él no se quiere meter. Alves se quedó abatido. Sin embargo, en el fondo de su corazón sentía un principio de alivio, como si parte de aquella indecisión en la que se encontraba desde el día anterior desapareciese y algo se aclarase. Ahora estaba decidido que no habría suertes ni azares, que no moriría nadie y que en todo aquel desconcierto con que había vivido hasta entonces, esto constituía un punto sólido, una base, una decisión en la que podía apoyarse. Y no era él quien lo decidía así, sino sus mejores amigos que pensaban con frialdad. Sus amigos le proponen que se deje llevar por ellos, que ellos se ocuparán de todo, y le dicen que se vaya a casa a poner en orden sus papeles. Sin decir una palabra, sale y se va a su casa. A las 6 de la tarde tintinea la campanilla y aparecen sus dos amigos. Le cuentan que ya está todo arreglado, pero que los padrinos de Machado dicen que no ha sido más que un amorío, sin consecuencias, sin nada más allá. Y cuando Godofredo dice que los pilló abrazados en el sofá, sus amigos le dicen que Machado ha explicado que se trataba de un juego, en broma, para hacerse cosquillas. Entonces Godofredo pregunta por las cartas, y a esa referencia que hace su mujer en una de ellas a la tarde que pasaron juntos. Y sus amigos le aclaran que se refería a un paseo que dieron los tres por Belén. Godofredo se queda pensando, ¿es verdad que fueron a Belén los tres? Al ser solo un amorío, se batirán a espada. A las 8 concretarán todo. Godofredo decide invitarles a cenar. Y la cena fue casi alegre. Habían acordado no hablar del duelo ni del asunto, pero ya desde el arroz, y siempre que Margarita no estaba presente, retomaron la idea predominante con frases cortas y alusiones vagas. Finalmente Godofredo le dijo a la muchacha que no volviese sin oír antes la campanilla, y la conversación ya no se interrumpió más. Godofredo contó cómo conoció a Ludovina y su noviazgo y el día de la boda. Después habló de Machado, pero ya sin cólera, e incluso llegó a decir que era un muchacho brioso. Él mismo iba a buscarlo al colegio cuando Machado era pequeño y a veces le llevaba al teatro, y estos recuerdos le enternecían. Cerca de las 8, Carballo comienza a ponerse los guantes negros y se van los tres a casa de Medeiros. Los testigos llegan muy puntuales. Godofredo se queda en una habitación tratando de escuchar lo que dicen, pero no oye nada. Se pone a pensar en las heridas que podría ocasionarle un espadazo y piensa, por primera vez, que tal vez es verdad que no ha sucedido nada. Bien podría haber sido solamente una ligereza, un galanteo, un flirteo. Pero entonces no hay motivos para batirse. Basta con expulsar a Machado de su casa. Y en ese momento cae en la cuenta de que nunca ha manejado una espada y que Machado ha recibido lecciones de esgrima. De repente oyó voces en el pasillo, risas, todo el barullo cordial de amigos que se despiden. El corazón le latía con fuerza. Iba camino de la puerta cuando apareció una luz. Era Medeiros, todavía con la vela con que había alumbrado a los demás. «Todo resuelto», dijo al entrar. Detrás de él iba Carballo, que lo confirmó. «Está todo decidido». Godofredo los miraba, pálido, temblando de nervios. «No te bates», dijo Medeiros poniendo la palmatoria sobre la mesa. «¿Qué te dije yo?», exclamó Carballo, radiante. Todo tenía que quedarse tal cual. Era de sentido común. Y Medeiros le explica que los padrinos de Machado tenían órdenes de aceptar todo sin discutir y que llegados al lugar, Machado cogería la espada y se dejaría herir como un gentleman. Pero todos se han preguntado si debían consentir un duelo cuando no había motivo y cuando Machado declaró bajo su honor sagrado de hombre que doña Ludovina era inocente, completamente inocente, y que no hubo más que unas cartas tontas intercambiadas y aquel abrazo. Godofredo no dice nada. Una sensación de paz y de serenidad le invade silenciosamente. 1000 ideas abominables desaparecen y surgen otras, pero de reposo, de tranquilidad, incluso tal vez de felicidad. Sin duda, no perdonará a su mujer aquel simple galanteo y no volverá a dirigirle la palabra a Machado, pero la vida será menos amarga pensando que ellos realmente no le han traicionado. Además, sus amigos le dicen que desde el instante en el que no hay motivo para el duelo, tampoco lo hay para que se interrumpan las relaciones comerciales. Pero Godofredo no está dispuesto a encontrarse de nuevo con Machado en el despacho. También han pensado en eso sus amigos. Machado te escribe mañana una carta oficial para que el contable y los empleados la vean, diciendo que sale de Lisboa con su madre y en la que te pide mires por la empresa, etcétera, etcétera.
Después, al cabo de 1 o 2 meses, regresa. Vosotros os saludáis, os sentáis cada uno en vuestra mesa, habláis de lo que tengáis que hablar sobre el negocio y se acabó. Lo que no habrá son relaciones íntimas e incluso excusaréis tutearos. Como Godofredo miraba al suelo, reflexionando, los dos a un tiempo cayeron sobre él. «Así tapas la boca a la gente», dijo Carballo. «Evitas hacer el ridículo», añadió Medeiros. «Mantienes la firma intacta y unida. Libras a tu mujer de la mala fama. Conservas un socio inteligente y trabajador. Y quizá un amigo». En Alves y compañía están el realismo de Balzac y el naturalismo de Sola, pero la ironía y el humor son de Esa de Queirós, que aquí parece empeñado en dar un paso por delante de sus 2 maestros, a los que conoció y admiró durante su etapa como cónsul de Portugal en París. Junto con Antero de Quental, había protagonizado en su juventud una agria polémica desde la Universidad de Coimbra, en defensa de la renovación cultural portuguesa, acercándola a la realidad de las transformaciones sociales. Antero desarrolló un fatalismo poético que culminaría en su suicidio, y Esa el afán por transformar la sociedad de su tiempo a través de la literatura. Comienza entonces para Godofredo una existencia abominable. Al cabo de algunas semanas, Machado vuelve y ocupa, como de costumbre, su mesa en el despacho de seda verde. La víspera de su llegada, Machado le escribió una carta con mucha educación contándole que iba a volver y que esperaba que todo recuerdo del pasado desapareciera en sus nuevas relaciones. 1 o 2 veces tiene un deseo violento de vituperarlo, de acusarlo de cuantas tristezas llenan su vida, pero se contiene. La actitud de Machado es triste y respetuosa, casi no cruzan palabra. Poco a poco se establece de nuevo la rutina. El último en entrar da los buenos días al otro educadamente. Solo hablan de asuntos de negocios con las palabras indispensables. En el fondo, en Machado, solo hay estima por Alves, y Alves, a su pesar, conserva un fondo de simpatía por aquel muchacho al que prácticamente ha educado. Por eso, cuando llegaron los primeros días de octubre, toda aquella tumultuosa agitación que se había formado en la vida de Godofredo y que lo tuvo durante semanas como un sonámbulo se calmó. Ludovina estaba en Ericeira con su padre y el recuerdo de aquel momento en que la vio en el sofá amarillo, ese recuerdo que había sido en el corazón del pobre Godofredo como una llaga que al menor movimiento, al menor roce se irritaba, era ahora como una herida que empezaba a cicatrizar, causando tan solo uno de esos dolores sordos e intermitentes a los que el cuerpo se habitúa. Godofredo siente con redoblada intensidad los detalles de aquella vida de viudo, que va a ser la suya para siempre, y solo atisba en el futuro tristeza y desconsuelo. Ha pensado en dejar la casa de la Rúa de Sao Bento e irse a vivir a un hotel, pero se queda, y su vida allí es completamente desgraciada. Han desaparecido las comodidades que tanto apreciaba, porque las 2 mujeres, sin nadie que las vigile, están plenamente relajadas. Nunca hay agua caliente, nunca está encendido el fuego antes de las 10, el desayuno está hecho sin cuidado, sin variedad, todo está sucio, y a final de mes hay unas cuentas enormes. Su ropa sucia se amontona por las esquinas, pero peor son las noches solitarias. Neto, de vuelta de Ericeira, había ido a verle, y cada palabra de aquel tunante había sido una puñalada para Godofredo. Se lo habían pasado muy bien en Ericeira. No vieron a nadie porque, en fin, las circunstancias de Ludovina no permitían ni fiestas ni excursiones, pero se lo habían pasado muy bien en familia. Ludovina se había bañado, estaba fuerte, más robusta, y él nunca la había visto con tan buena cara. Se había aplicado mucho en su piano y parecía resignada y de buen humor. Y después de pintarla así, tan saludable, tan apetecible, se había marchado, sin pronunciar las palabras que Godofredo ansiaba, unas simples palabras: hacer las paces, porque ahora ese era su deseo más ardiente. Pero no quiere dar el primer paso, por orgullo, por dignidad, por un resto de celos y de enfado. Le tortura no haber conseguido aún verla. Y mira que pasa por delante de casa de Neto. Va los domingos a misa a la iglesia de ella. Ronda la casa de la modista con la esperanza de verla salir o verla entrar. Hasta que un día, al salir de un estanco, enciende un cigarro y de repente la ve de espaldas. Se queda tan turbado, tan parado, que en lugar de correr tras ella para verla, se refugia rápidamente en la tienda y se queda allí, sintiendo como su corazón late con fuerza, pálido y embotado. Se va a casa con una nostalgia enorme, llevándose en los ojos aquella figura alta, vestida de negro y con una flor amarilla en el sombrero.
Sin embargo, aunque el encanto ya se había roto, una semana después, cuando bajaba por la calzada do Correio, la divisó de nuevo subiendo con su hermana. Le entró la misma turbación, el mismo azoramiento, la misma idea absurda de esconderse en un portal. Pero al fin, con el corazón dando saltos, decidió afrontar el encuentro. Afirmó el paso, se estiró levemente los puños y se irguió. Y de refilón, todo tembloroso, la vio bajar los ojos y ruborizarse turbada. Vuelve a casa con un extraordinario estado de exaltación. Siente que la adora y su corazón desfallece ante la deliciosa idea de estrecharla de nuevo entre sus brazos. Pero al mismo tiempo siente unos celos furiosos e indefinidos. Le escribe cartas que luego rompe. Hasta que un día se da de frente con ella y con su hermana, al lado de su casa. La llama y ella se detiene, espantada. Se quedan uno enfrente del otro, sin encontrar las palabras, confusos, con las mejillas completamente encendidas. Lleva una capa de felpa que él no conoce. Al parecer te divertiste mucho en Ericeira. Ella esbozó una sonrisa amarga. ¿Quién, yo? Bueno... Y añadió con un ligero suspiro. Lo que he hecho es aburrirme y llorar. Una ternura, una piedad inmensa invadió a Godofredo, y con la voz trémula, casi llorando, balbuceó. Vaya, vaya. Después añadió por las buenas, con un tono de intimidad, como si desde ese momento la reconciliación ya estuviese hecha. Pues las cosas no van bien allí en casa. Margarita se ha descuidado mucho. Y por cierto, te quería preguntar, ¿cómo diablos enciende la lámpara del escritorio, que no ha sido posible ponerla en condiciones? Ludovina se ríe y le dice que si quiere va a enseñarle a Margarita a arreglar eso. Todo él es un grito de alegría. Le dice que vaya, que Teresa puede subir también, que será un momento. Y sube delante, a la carrera, y abre la puerta desfalleciendo de voluptuosidad al sentir el rumor de su falda escaleras arriba. Margarita se queda sin habla al verla. Godofredo le pide a gritos que traiga la lámpara del escritorio y Ludovina entra en el comedor. Y mientras Godofredo corre de un lado a otro, examina escandalizada lo descuidado que está todo. Ve un frutero de cristal que tiene un asa rota y Godofredo le dice que vaya a ver la habitación y se sorprenderá del destrozo. Pasó él, y ella, con el rubor de una virgen que entra en la cámara nupcial, le siguió. Y apenas hubo entrado, se apoderó de ella, la arrastró hacia la alcoba del lavabo y allí, a oscuras, violentamente, frenéticamente, la besó por los ojos, por el pelo, en el sombrero, hartándose de la suavidad de su piel, sintiéndose morir al contacto con aquel frescor que ella traía de fuera. Ella le dijo en voz baja: «No, no, mira que Teresa...» «Manda a la casa, yo voy a llevarla», murmuró él. «Tú te quedas, mi amor, no nos separarán nunca más». Y ella consintió con un beso. Renovador y vitalista, ni siquiera la precaria salud de sus últimos años, ni la decepción ante la resistencia de la realidad a cambiar pese al empuje de las nuevas ideas sociales que él había hecho suyas, le impidieron al final de su vida fundar la importante Revista de Portugal, con la que entre 1889 y 1892 se esforzó por mantener un enlace desde su voluntario exilio diplomático con los países de lengua portuguesa. El Tiempo, que es el crítico más severo e imparcial con todo texto literario, ha respetado a Essa de Queirós como solo hace con los clásicos. Al día siguiente, Godofredo le propone ir a pasar unos días a Sintra. Es como una nueva luna de miel. Regresan al cabo de 4 días y la luna de miel aún se prolonga en Lisboa, plena y larga, sin una nube, sin reparar en gastos, con carruaje de alquiler y palco en el Teatro de São Carlos. Godofredo quiere mostrarse por todas partes con ella para tapar la boca de la gente. Una de esas noches, cuando están esperando un coche de alquiler al salir del teatro, aparece Machado, con un cigarro entre los dientes y poniéndose el abrigo. Cuando les ve, parece dudar un segundo, pero después, muy correcto, se quita ceremoniosamente el sombrero. Ella hace un ligero movimiento de cabeza y Godofredo, aunque tiene un momento de indecisión, acaba saludándole, bien alto. Hola, Machado. Buenas noches. Al día siguiente, en el despacho, Godofredo le pregunta si le gustó la obra. Es la primera vez que le dirige una palabra ajena a los negocios. Pero es como un dique que se abre. Parecen 2 amigos que se encuentran después de una larga ausencia. El apretón de manos que se dan al despedirse es profundo, ardiente, el de una reconciliación completa, uniéndoles otra vez para siempre.
Nuevamente, la vida de Godofredo es tranquila y feliz, y una mañana, al saludar a Machado, le nota triste. Se fija que sus ojos están rojos. La madre de Machado está mal, y poco después muere. Godofredo no se aparta de su lado. Pasa la noche junto a él, se ocupa del entierro, de todo, y cuando Machado parte para Vilafranca, lloran abrazados. Cuando vuelve, Godofredo tiene uno de sus bruscos impulsos bondadosos y le invita a cenar en casa. Ya en la escalera oyeron el sonido del piano y al poco Godofredo, introduciendo la cabeza entre las cortinas de la puerta, exclamó radiante: «Ludovina, aquí te traigo un invitado». Ella se levantó y se encontró de pronto frente a Machado, quien se inclinaba hondamente, disfrazando su turbación en las profundidades de aquella cortesía. Ella se puso roja, pero su voz salió clara y firme cuando le extendió la mano y le dijo: «¿Cómo está, señor Machado? ¿Llegó bien?» Godofredo le dice a Machado, cuando se quedan solos, que cuando hay buena educación, todo acaba siempre bien. Ludovina se sienta en el sillón con él y le da el pésame. Un soplo de tristeza flota en la estancia. Es como si Machado ya no fuese el mismo. Ludovina le encuentra cambiado y mirándole ni se acuerda de cómo era en otro tiempo. Por su parte, Machado la encuentra tan extraña como si fuera la primera vez que la viera en aquella casa. El marido olvida, ellos olvidan también, y la cena es tranquila, apacible, íntima, casi alegre. Al cabo de 2 años, Machado se casa, pero un año después su pobre mujer muere de parto y de nuevo Machado llora en los brazos de Godofredo. Machado se casa otra vez con una viuda 2 años después y se van a vivir cerca de los Albes. Las dos familias van envejeciendo juntas. Por el cumpleaños de Ludovina hay siempre un gran baile. Y siempre, imposible de separar de ese día, viene a la memoria de Albes aquel otro aniversario en que él entró en casa y vio en el sofá amarillo... ¿Cuánto tiempo hace de eso? Y ese recuerdo ahora solo le hace sonreír y también le hace pensar, porque en ese hecho permanece el gran acontecimiento de su vida y generalmente de él acostumbra a extraer su filosofía y sus reflexiones habituales, como le dice muchas veces a Machado. ¿Qué cosa tan prudente es la prudencia? Si se hubiera dejado llevar por la cólera, estaría separado de su mujer. Si hubiera roto su amistad íntima y comercial con el socio, la compañía no habría prosperado ni habría aumentado su fortuna. Su modo de ser habría sido el de un solterón amargado, dependiente de criadas, y quizá viviría mancillado por el libertinaje. A estas alturas estaría viejo, deteriorado, y aquella mancha de su pasado le abrasaría continuamente el alma. A veces, pensando en esto, Albes no podía dejar de sonreír con satisfacción. Toca entonces en el hombro de su amigo, le recuerda lo pasado y le dice con una sonrisa: y pensar que estuvimos a punto de batirnos. La gente de joven siempre es muy imprudente. Y todo por una tontería, amigo Machado. Y el otro contesta sonriendo también: por una gran tontería, Albes, amigo. Y así les hemos contado Albes y compañía de José María Esa de Queirós. Hemos seguido la magnífica edición de Reino de Cordelia, con traducción de Juan Lázaro y una nota previa del hijo del autor y un posfacio del editor, de los que hemos citado algunos fragmentos. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un libro, una hora, en la cadena SER. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con la voz de Eugenio Barona y la participación de Olga Hernán Gómez, realización de Mariano Revilla, edición y montaje de sonido de Pablo Arévalo. Suscríbete a Un Libro, una hora. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 5 de la mañana. Cadena SER. La radio.